Buenos días. Yo no sé si te has sentido alguna vez amenazado. ¿Te has sentido así o no? ¿Sí? ¿Alguna amenaza que has tenido en tu vida o alguien se ha atrevido a amenazarte? Si no haces esto, ¿eso es una amenaza o no? Sí. Normalmente hay dos estrategias que se suelen seguir todos los organismos vivos. ¿Vale los años de matrimonio como amenaza? ¿Para quién? ¿Para él o para ella? No, yo hablo de mí, porque yo llevo 50 años y me siento amenazadísimo. Ya verás tú cuando Tony se escuche la predicación. Eso. Oye, se está grabando todo, o sea que luego esto va a circular. ¿Eh? O sea. ¿Las maletas sabes dónde están? Sí, Ahí va. el Señor nos dice ser sincero. Yo tengo una habitación libre por si necesitas. Normalmente los organismos reaccionan con dos estrategias diferentes. Una sería el enfrentamiento y otra la huida. Pero, ¿de qué depende el que nos enfrentemos a una situación de amenaza o a una situación de huida? Pues básicamente depende de que nos sintamos o fuertes o débiles. Si nos sentimos fuertes, ¿qué vamos a hacer? Enfrentarnos. Y si nos sentimos débiles, lo que vamos a hacer es salir corriendo, huir. Eso lo hacen todos los organismos vivos en todas partes. Pero hay veces que las amenazas, cuando son claras, es evidente la estrategia que tenemos que seguir. Pero cuando las amenazas son casi invisibles o son más bien un tanto sutiles o casi imperceptibles, diría yo, se cuelan por cualquier recoveco de nuestro cerebro o de nuestra vida, resulta que es un poco más difícil saber qué es lo que tenemos que hacer en ese momento, ¿no? Y hoy vamos a hablar de amenazas, las amenazas que pretenden acabar con nuestra libertad. De eso va lo que voy a compartir en estos momentos, ¿no? Amenazas que pretenden acabar con la libertad. Y yo os propongo que el hecho de conocer a Dios nos puede ayudar a enfrentar esas amenazas. Porque si algo le interesa a Dios, es la libertad. Insisto en esta idea porque me parece fundamental. Si algo le interesa a Dios para nuestra vida, es que sepamos y aprendamos a vivir en libertad. De manera que yo creo que el conocimiento de Dios nos permite librarnos o luchar contra esas tres amenazas que se ciernen sobre nuestras vidas, sobre nosotros. Y la primera amenaza que quiero mencionaros es el fanatismo religioso. Hay dos grupos en el Nuevo Testamento. Uno está representado por los escribas. Eran una clase social en tiempos de Jesús. El pueblo judío estaba formada por todo tipo de personas. Había sacerdotes, había jornaleros, había comerciantes, incluso había prosélitos que no eran o no formaban parte del pueblo judío, no eran judíos de nacimiento, pero se habían convertido al judaísmo y podían formar parte de este grupo de los escribas. Su poder radicaba en el saber, es decir, en el conocimiento, según nos dice el teólogo Joaquín Jeremías, uno de los grandes del siglo XX, ¿no? Estudiaban desde muy jovencitos y a los 40 años entraban a formar parte de la comunidad de los escribas con pleno derecho en esa corporación de los especialistas en la ley del Antiguo Testamento. Tenían autoridad sobre todo tipo de asuntos, ya fueran civiles, religiosos, incluso judiciales, y era el ejercicio del poder, pero a través del conocimiento, para dominar a los que tenían a su alrededor. No obstante, el pueblo los veneraba, como antiguamente había venerado a los profetas, pero había un montón de años que no había profetas en Israel y entonces aparecieron los escribas y los escribas eran las personas veneradas por el pueblo y sus palabras tenían autoridad suprema. El segundo grupo que aparece en el Nuevo Testamento es los fariseos. Los fariseos eran gente del pueblo, pero sin la formación de los escribas. Los escribas eran los especialistas en la ley y estaban estudiando toda la vida, la ley del Antiguo Testamento, la ley de Moisés principalmente. Pero los fariseos no tenían esa formación y eran gente del pueblo. Fariseos es una palabra que significa, o es un término que hace referencia a los separados, los santos, y ellos se consideraban pues la verdadera o la auténtica comunidad de Israel. Es curioso porque, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, las personas menos formadas son normalmente las más intransigentes. ¿Habéis tenido esta experiencia? O son las más intolerantes, porque no tienen el conocimiento y se aferran al poder de la norma. La norma. Entonces, ahí radica precisamente su peligro, en esa intolerancia de la que hacían gala los fariseos en tiempos de Jesús.
Hay una frase de Gandhi que me gusta mucho y es que el ignorante ataca con la boca y el sabio se defiende con el silencio. A veces no hace falta decir ni una sola palabra, ¿no? Y entonces es más sabio cuando uno se calla que cuando uno habla. Hay otra frase por ahí que dice, porque cuando habla ya se despejan todas las dudas, ¿no? De la ignorancia que puede tener alguna persona. Bueno, pues los fariseos enfatizaban sobre todo el cumplimiento de tres temas principales: las prescripciones sobre la pureza, normas sobre la alimentación y también el diezmo. Esos tres temas eran sus favoritos: la pureza, la alimentación, alimentos que eran también puros o impuros, o bien el diezmo, es decir, la ofrenda que había que hacer. Y eran extremadamente estrictos con respecto a estos tres temas. Los fariseos se ganaron el favor del pueblo, se ganaron el favor porque daban mucha importancia al reparto de los bienes materiales y también a las obras de caridad, de manera que eso le iba bien al pueblo. Es como, no sé, ahora acabamos de pasar unas elecciones hace muy poquitos días, ¿no? ¿Y qué pasa en época de elecciones? Todo el mundo promete mucho. Llueven millones para diferentes colectivos por todas partes, ¿no? Entonces se hacen promesas que luego resulta que cuando ajustan los presupuestos generales del Estado, pues es mucho más difícil de poder cumplir con todas esas promesas, ¿no? Bueno, pues los fariseos lo que hacían era prometer y prometer, y además le daban mucha importancia a todo ese reparto de los bienes. Estaban enfrentados a la clase sacerdotal, que estaba configurada por los saduceos, y eran el partido del pueblo frente a la aristocracia. Eran los del pueblo frente a los que estaban por encima, que eran los aristócratas. Y ellos, curiosamente, los fariseos, querían suprimir las diferencias de clase. ¿Pero qué enfatizaban los fariseos? Las diferencias entre los puros y los impuros, o también las diferencias entre los santos y los pecadores. O sea, fueran las clases sociales, pero ellos sí que hacían muchas distinciones en cuanto a una serie de conceptos que tenían que ver con las prescripciones que ellos solicitaban al pueblo. Bueno, pues lo que tenemos en el Nuevo Testamento es a Jesús enfrentándose a estos dos grupos religiosos. Normalmente en el Nuevo Testamento aparecen juntos, ¿no? Los escribas y fariseos, como si fueran lo mismo, pero nada que ver uno con otro. Los escribas eran gente muy formada, eran los intelectuales de la religión, mientras que los fariseos eran la gente del pueblo que no tenían esa formación. Y Jesús se enfrentó a ellos porque ejercían una influencia tremenda en el pueblo, al punto de querer esclavizar al pueblo a la norma, es decir, a la ley. Pero conocer a Dios lo que hace es liberarnos de ese fanatismo religioso, de ese exceso de normas. Por eso Jesús tuvo que decir en una ocasión, recordaréis este texto del Evangelio: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil, ligera mi carga, y entonces ¿qué pasará? Hallaréis descanso para vuestras almas. Una clarísima alusión a los fariseos, que estaban constantemente poniendo normas en el pueblo para esclavizar. Y llega Jesús y dice, bueno, todas esas normas lo que tenéis que hacer es quitarlas del medio. Cargas que son insoportables de llevar y que esclavizan a la persona, y viene Jesús y las quita de un plumazo, porque para Jesús lo importante es la libertad. Y el resultado de esa libertad entonces es el descanso y la paz. Mirad, el fanatismo religioso es destructivo, porque enfatizan la norma por encima de la persona. ¿Y qué enfatizaban los fariseos? La norma. ¿Qué enfatizaba Jesús? La persona. ¿Qué era más importante para los fariseos? Las normas. ¿Qué era más importante para Jesús? Las personas. Las personas por encima de las normas, e incluso yo me atrevería a decir que las personas por encima de la ley de Moisés. Esto es muy fuerte, ¿eh? Porque en un ambiente judío muy religioso lo importante era la ley de Moisés. Pero no, viene Jesús y dice, todo eso no es lo más importante son las personas. Y me gustaría ilustrarlo con un ejemplo. ¿Os acordaréis de aquel momento en que Jesús sana a una mujer encorvada en día de reposo? Y viene, dice el texto del Evangelio de Lucas, capítulo 13, que viene el principal de la sinagoga y entonces se enfada con Jesús porque había sanado, ¿cuándo? El día de reposo, el sábado. Y llega a decir, oye, hay 6 días para que vengan y sean sanados, pero no en día de reposo. Conocer a Dios nos libra del fanatismo religioso. Pero claro, tenemos que preguntarnos si en el día de hoy sigue existiendo el fanatismo religioso o no. ¿Qué pensáis? Sigue habiendo. Y no voy a poner apellidos, ¿no? Pueden ser católicos, protestantes, judíos, ortodoxos, árabes o islamistas, es decir,
Puede haber, de todos los tipos de grupos religiosos que hay en el mundo, puede haber fanatismo también que está atenazando la libertad que tenemos en Dios. Mirad, si anteponemos la letra de la ley al Espíritu de Jesús, entonces posiblemente estemos enfatizando el fanatismo religioso. Y cuidado con una lectura también literalista de la Escritura, porque nos podemos convertir en los fariseos del siglo XXI, que ponga cargas en los demás que ni nosotros mismos somos capaces de llevar. Habréis oído algunas personas que han dicho, lo pone aquí, lo pone en la Biblia. ¿Os suena eso o no? ¿Lo pone o no lo pone? Bueno, sí, lo pone. Por ejemplo, dice el apóstol Pablo con uno que había pecado en la comunidad, con el tal ni aun comáis, ¿lo pone o no lo pone? Lo dice, ¿no? El texto. Desde mi punto de vista, lo que necesita una persona que ha tropezado y que ha caído, ¿acaso no es la cercanía? ¿No es el abrazo? ¿No es el afecto? ¿No es el cariño? ¿No es la comprensión? ¿No es el apoyo? ¿No es tenderle la mano para que sea restaurado y sea levantado de donde ha tropezado? Y para eso el modelo a seguir es Jesús de Nazaret. Pablo, al hablar de cómo algunos interpretaban y entendían la ley de Moisés, les tiene que decir, allí donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué? Libertad. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 17. Hay libertad. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, porque si algo le importa a Dios es la libertad. Así que la primera amenaza de la que somos librados mediante el conocimiento de Dios es el fanatismo religioso. Segunda amenaza, el poder del mal. Somos librados cuando conocemos a Dios y en la medida en que conocemos a Dios de esta segunda amenaza que sería el poder del mal. Dice el Evangelio capítulo 8, verso 34, Evangelio de Juan, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y con esto concuerda el apóstol Pablo cuando escribió en la carta a los Romanos capítulo 6, verso 17, que antes éramos esclavos del pecado. Pero, ¿qué ha pasado? Se ha operado como una especie de cambio. Y en el verso siguiente dice que habéis sido libertados del pecado. Antes erais esclavos del pecado, ahora habéis sido libertados del pecado. Pero ¿cómo se produce ese cambio? Es a través del conocimiento de Dios. Y nos preguntamos, ¿y cómo conocemos a Dios? La respuesta que aparece en el Nuevo Testamento también es relativamente sencilla. Conocemos a Dios a través de Jesús de Nazaret. En una ocasión os acordaréis que viene Felipe y le dice a Jesús, Señor, muéstranos al Padre. ¿Y qué le dice Jesús? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si es que no necesitáis más. Y Jesús ha venido para aclararnos, para explicarnos quién es Dios. Porque según los antiguos, resulta que no habían entendido del todo cómo era el Dios que se quería dar a conocer a los seres humanos. Y viene Jesús a aclarar quién es ese Dios. Por eso el Evangelio de Juan en el capítulo 1 llega a decir que Jesús es, si os acordáis del texto, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo del Padre, Él le ha dado a conocer. Esa palabra utilizada ahí para conocer es exégesis. Jesús ha hecho la exégesis de Dios, ha hecho la aclaración definitiva de cómo es Dios. O sea, no tenemos que elucubrar mucho de cómo es Dios. Miramos a Jesús de Nazaret y ya sabemos cómo es Dios. No necesitamos otra cosa. Quien ha visto a Jesús, ha visto a Dios. La Biblia habla de pecado, es el poder del mal. Lo que la Biblia llama pecado, yo lo llamo, me gusta más llamarlo maldad, ¿no? Maldad que se manifiesta en actos concretos de maldad contra el prójimo. De manera que todo aquello que representa una maldad contra el prójimo es lo que la Biblia llama pecado. Y lo que no es una maldad contra el prójimo no es pecado. Esto tiene unas consecuencias teológicas y éticas tremendas. Insisto en esta idea porque me gustaría que quedara bien grabado en nuestra mente. Todo lo que es una maldad contra el prójimo es pecado. Y lo que no es una maldad no es pecado. Una consecuencia ética que pueda tener esto, por ejemplo. Ya he hablado de ello, en otra ocasión, o sea que no me estoy inventando nada y ya me habéis oído hablar de ello. Las relaciones de pareja sin estar casados. Yo os pregunto, ¿qué maldad está cometiendo esta persona contra el prójimo? Ninguna. Entonces, desde mi punto de vista, eso no es ningún pecado que esté prescrito en la Escritura. ¿Entendemos la idea? Es decir, podemos extrapolarlo a muchas otras cosas. Consecuencias teológicas y éticas desde el punto de vista de este concepto. Pecado es una maldad que cometemos contra el prójimo. Y lo que no es
lo que no es una maldad contra el prójimo, desde mi punto de vista siempre, no lo considero pecado. ¿Qué diferencia hay entre un delito y un pecado? El delito está tipificado en el Código Penal, ¿no? Es decir, todo tiene que estar escrito y lo que no está escrito ahí en el Código Penal, pues resulta que no es un delito. Pero ¿hay delitos que son pecado? ¿Y hay pecados que no son delito? Sí. Mirad, delito o pecado. Habréis visto en internet algunos vídeos de personas mayores que entran al portal de su casa, van a abren la puerta de su portal, van a subir en el ascensor a su casa y entra otra persona y les da una paliza, personas mayores normalmente, porque son las más vulnerables, les dan una paliza, las tiran al suelo, les arrancan el bolso, se van corriendo, total, por unos pocos euros. Eso es un delito, ¿no? ¿Es pecado? También porque atenta contra la dignidad de esa persona. Eso es una maldad contra esa persona. Pero pecado no es solamente hacer cosas malas, no es solamente hacer actos de maldad, sino también dice la carta de Santiago que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Es pecado también. Está tipificado también en el Código Penal los delitos de omisión. Es decir, es un delito que hay un accidente de coche y tú no te pares a ayudar a esa persona. Eso es un delito, está tipificado así también, ¿no? Pero hay otras cosas que no están tipificadas. Por ejemplo, la injusticia, desde mi punto de vista, es una maldad porque provoca la destrucción del ser humano. La injusticia es un delito también, ¿verdad? La avaricia es un delito. No, eso no está tipificado en el Código Penal. Ahora, ¿es una maldad? ¿Es pecado? Desde mi punto de vista sí, porque lleva a atesorar más de lo necesario y nos conduce a la insolidaridad. No nos importa si el otro pasa hambre. ¿Vemos la diferencia entre lo que es un delito y un pecado, ¿no? El engaño es una maldad. Desde mi punto de vista sí, porque destruye la integridad de la persona. La falta de misericordia es una maldad porque olvida lo que Dios ha hecho y nos lleva a endurecer nuestro corazón contra el prójimo, contra el que padece necesidad. La soberbia es una maldad. Sí, es un delito. Eso no está tipificado en el Código Penal. ¿Es una maldad? Sí, porque lleva al desprecio. Lourdes es una persona que tiene unas cualidades extraordinarias. ¿Qué voy a decir? Diréis, ¿qué vas a decir tú, Pedro? Pues sí, lo digo. Tiene unas cualidades enormes. Si yo fuera una persona soberbia, me llevaría no solamente al menosprecio de sus cualidades, sino al desprecio de la persona. ¿Vemos la diferencia? Es decir, si hay algo que no tolera Dios en el Antiguo Testamento y aparece en varios textos, es la altivez de espíritu. ¿Suenan algunos textos? No lo soporta. Y mira, sin embargo, a aquel que es humilde de espíritu. La humildad como una de las cualidades más valiosas que Dios aprecia. Pero la soberbia nos lleva entonces a despreciar a la otra persona, ¿no? Por lo tanto, es una maldad. La intolerancia es una maldad porque lleva a la discriminación. El desamor es una maldad porque lleva entonces también a la insolidaridad, y así podríamos seguir. Todo esto son maldades y la lista podría ser tremendamente larga. Algunas de ellas no son delito, pero sí que son maldades que no se ajustan al Evangelio y al modelo de Jesús de Nazaret. El delito, la primera vez que se comete, provoca una descarga de adrenalina tremenda, ¿no? Entonces la persona luego lo que hace es repetir una y otra vez el delito, y en la medida en que repite el delito, resulta que se va acostumbrando a ese delito, porque aparece un proceso psicológico que se llama habituación. Angustia nos podría hablar mucho de ese tema, sobre todo en lo que es la toxicomanía, ¿no? Es decir, el proceso de habituación. Nos acostumbramos y el organismo necesita más y más de eso para tener las mismas sensaciones, ¿no? Bueno, pues con el delito ocurre exactamente lo mismo. Por eso hay personas que cometen delitos y ya como si no sintieran nada, les da igual, les da exactamente lo mismo. Bueno, pues resulta que con el pecado o la maldad ocurre algo bastante similar. La reiteración del pecado o de la maldad, del poder del mal, resulta que adormece la conciencia y lo que hace es ir atenuando la culpa, de manera que termina esclavizando a esa persona exactamente igual que el que comete un delito, el que se inyecta heroína o cualquier otra cosa, ¿no? Por eso os propongo que conocer a Dios nos libera de la esclavitud, y conocemos a Dios a través del Evangelio de Jesús de Nazaret, porque nos revela exactamente quién es Dios y quiénes somos nosotros.
Y si nos tenemos que comparar con alguien, en lugar de compararnos con el que tenemos al lado, lo que tenemos que hacer es compararnos con Dios. A ver cómo salimos de soberbios, ¿no? en esa comparación. Dios como modelo y nos presenta también quiénes somos nosotros. Si alguno es oidor de la palabra, suena este texto de Santiago, pero no hacedor, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Y dice a continuación el texto que el que mira atentamente en la perfecta ley, y añade la de la libertad, parece un contrasentido, ¿no? Ley de la libertad. No es ningún contrasentido. La perfecta ley es la ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado. Nos presenta la Escritura como un espejo y ahí se refleja lo que realmente somos. ¿Somos oidores de la palabra o somos hacedores de la palabra? ¿Qué es lo que nos hace crecer como personas? ¿Oír o hacer? Hacer. Oír, podemos oír mucho y ser unos intelectuales, ¿no? Y tener todos los textos como tenían los escribas y los fariseos, pero eso no les hacía crecer como personas, porque les importaba la norma, les importaba esclavizar a los demás y ejercer poder sobre los demás. Hacedores de la palabra. Y eso nos tiene que llevar a impulsar a ser como Jesús de Nazaret, a seguir sus pisadas, a apartarnos del mal, a buscar el bien, a denunciar el abuso de poder que ejercen algunos para someter a los demás, al estar al lado del vulnerable y tantas cosas que nos lleva Jesús de Nazaret. Es la ley de la libertad y por eso añade el texto de Santiago: así hablad y así obrad como los que habéis de ser juzgados por la ley, punto y final. ¿Dice eso el texto? ¿Por qué ley? No seremos juzgados por la ley, por la norma. Seremos juzgados por cómo hemos ejercido la libertad. La ley de la libertad. Por eso, vuelvo a insistir, conocer a Dios nos libera de la esclavitud y nos libera del poder del mal. ¿Y cuál es el resultado de esa liberación? Pues, según el texto de Santiago, es la felicidad. Felices serán en lo que hacen. Bienaventurados serán en lo que hacen, aquellos que no solamente son oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Y con eso concuerda el texto del Evangelio, cuando dice: bienaventurados, felices, ¿quiénes? Los de limpio corazón. Eso es lo contrario a la maldad, porque ellos son los que verán a Dios. Así que somos liberados del poder del mal, ¿para qué? Pues básicamente para hacer el bien. ¿Y cómo se produce eso? ¿Cómo se produce esa transformación en nuestra vida? Liberados del poder del mal para hacer el bien. Pues básicamente, insisto una y otra vez, es a través del conocimiento de Dios en Jesús de Nazaret. Así que 2 amenazas hemos visto de las que somos librados al conocer a Dios. La primera es el fanatismo religioso, la segunda el poder del mal y la tercera amenaza que os quiero proponer y que está ahí presente también, latente y que se mueve en el filo de la navaja porque tiene mucho que ver con la libertad, es la seducción del libertinaje. ¿Vivir en libertad pensáis que es fácil o difícil? Es difícil. ¿Por qué? Porque decides tú sobre tu vida. ¿Por qué? Porque decide uno sobre su propia vida. Decide uno sobre su propia vida y eso no es siempre sencillo, ¿verdad? No siempre es sencillo. Perdonad. ¿Pensáis que... perdonad que se me ha colado esto. Ahora sí. Con normas la cosa es más sencilla. Porque sabes dónde están los límites, hasta dónde puedes llegar, qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Eso es muy sencillo. Pero cuando te dan libertad, ostras, la cosa se complica un poquito, ¿no? Tú tienes que decidir por ti mismo qué es lo que tienes que hacer y eso no siempre es sencillo. Imaginaos una ciudad como Barcelona, Madrid, Valencia, Alicante, Zaragoza, que no hubiera normas de circulación. Estaría chulo, ¿no? Sin límites de velocidad. Puedes aparcar donde quieras. Bueno, esto sería una especie de caos, ¿verdad? Caos absoluto. O qué pasaría, bueno, esto lo habéis visto, ¿no? En televisión. Tenemos que estar confinados y se organizaban fiestorros de estos. ¡Bah! Oye, ¿soy libre para hacerlo? Sí, pero ¿qué consecuencias tiene esa libertad? Tomas decisiones, tú tienes que decidir
y aunque te digan lo que tienes que hacer, te lo saltas. O ya el colmo era el primer ministro del Reino Unido, ¿no? Confinados eso que es, de eso nada. Yo organizo mi fiesta particular en Downing Street y allí pues nos lo pasamos bien, ¿no? Los demás que se confinen. Nosotros no, porque estamos por encima de la norma. Es decir, no es fácil vivir en libertad porque la seducción del libertinaje está ahí a la vuelta de la esquina. Pero hay normas y normas. Hay normas y normas. Y entonces ahí llegas a la esclavitud y tampoco yo prefiero la libertad mil veces. Vamos a hablar de esto que nos menciona Pepi, de las normas y que al final nos llevan a la esclavitud, ¿no? Si los trabajadores no tuvieran derechos laborales reconocidos, ¿qué pasaría? Pues de la libertad a la seducción del libertinaje sería muy fácil. Pero ¿qué pasaría si los trabajadores no tuvieran unos supervisores, unos jefes, unos directivos que velaran por el cumplimiento del trabajo? ¿No os parece que nos relajaríamos todos un poquito y no rendiríamos de la misma forma? De la libertad a la seducción del libertinaje, ahí hay un pequeño paso. O si las mujeres no fueran consideradas iguales a los varones, pues de la libertad al libertinaje habría un paso. O que no hubiera democracia y se impusiera la ley del más fuerte. ¿Quién pensáis que ganaría en ese pulso? El delgadito, ¿no? ¿Verdad? El delgadito, que tiene más nervio, ¿no? Pues nos movemos en el filo de la navaja. La libertad y la seducción del libertinaje. Y el paso es muy fino. Es muy pequeño, es muy delgado. De la libertad al libertinaje. ¿Cómo podemos mantenernos en el camino de la libertad? Insisto, a través del conocimiento de Dios en Jesús de Nazaret. Por eso escribe en el Nuevo Testamento: a libertad fuisteis llamados, apóstol Pablo a los Gálatas capítulo 5, solamente que no uséis vuestra libertad como ocasión para la carne. Así que la libertad entraña un peligro, es el peligro del libertinaje. Y entonces entronco con lo que Pepi nos estaba comentando. ¿Qué podemos hacer para luchar contra ese libertinaje? Normas. Y no nos damos cuenta que las normas al final terminan esclavizándonos como personas. ¿Por qué? Porque a esa norma, ¿qué hay que añadir? Otra norma. Y a esa segunda norma hay que añadir una tercera norma, y luego otra norma, y luego otra norma. Habéis visto que en lo que están tipificados como delitos, el Código Penal cada vez se va agrandando, ¿no? Porque cada vez hay que ir especificando más, porque lo que no está especificado, entonces tienes libertad de actuación. No, hay que especificar. Entonces se añaden normas y normas y normas y más normas, y al final terminamos esclavizados. Por eso llegó un punto en que Jesús tuvo que decir: vamos a ver, señores, el día de reposo fue hecho por causa de ¿quién? Del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Dejaos ya de tantas normas, que lo importante es la persona, no las normas, porque las normas al final nos llegan a esclavizar, y eso fue lo que vino Jesús a decir. ¿Está escrito el día de reposo y el guardar el día de reposo en el Antiguo Testamento, en la Torá? Claro que está escrito. Pero al final se habían inventado tantas normas, bueno, los fariseos habían inventado unas normas que si una gallina ponía un huevo en día de reposo, había que matar a la gallina, porque había trabajado el sábado. Imaginaos, era un escándalo, porque se habían inventado una serie de normas para cumplir la ley, y esas normas llegaban a esclavizar a la persona. ¿Cómo evitar la seducción del libertinaje? Pues el texto de Gálatas dice: servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Queréis normas? Dice Pablo a los Gálatas. ¿Queréis normas? Vamos a poner normas, pero solo una: la ley del amor. Amaos los unos a los otros, no hay más normas. Venga, ya podéis empezar. Si queréis normas, es la ley de la libertad, el amor los unos hacia los otros. En Dios se respira, desde mi punto de vista, plena libertad. ¿Y qué destacaríamos de ese Dios que está interesado en la libertad? Pues el amor de Dios nos libera de la insensibilidad para poder llorar con el que llora. La misericordia de Dios nos libera de la inhumanidad para caminar hacia la piedad, hacia el perdón del prójimo. La generosidad de Dios nos libera del egoísmo para poder compartir lo que tenemos, lo que recibimos del buen Dios. La paciencia de Dios nos libera de la intolerancia hasta que consigamos la igualdad de todos los seres humanos. La bondad de Dios nos libera de la maldad para caminar hacia la solidaridad con el prójimo. Y la justicia de Dios nos libera de mirar para otro lado cuando el poderoso abusa de autoridad o abusa de su poder.
para mantener la dignidad de todas las personas. Y mirad, hermanos y hermanas, yo creo que es muy fácil resbalar, y por eso escribe el apóstol Pedro que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y habla de batalla, porque es una lucha continua, es una lucha diaria que tenemos que librar a diario. Aquí nadie está exento. Por eso es importante no solamente haber conocido a Dios en el pasado, sino seguir conociendo a Dios y seguir conociéndole a través de Jesús de Nazaret. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como ¿qué? Como siervos de Dios. Parece un contrasentido, ¿no? Como libres, pero como siervos. Es en la medida en que servimos a Dios y caminamos por la senda de la libertad, de la senda del servicio, de la entrega a los demás, es que vamos siendo también libres. Conocer a Dios nos cambia la vida. A mí me la cambió hace muchísimos años, pero no es que me la cambió en un momento puntual. Yo he ido cambiando después progresivamente en la medida en que he ido conociendo a Jesús y que he ido tomando la decisión de seguir a Jesús de Nazaret, pero por la senda o por el camino de la libertad. No quiero normas. Ninguna. Solo dos. La libertad y el amor al prójimo como a uno mismo. No hay más. Todo se reduce precisamente a esto. Así que 3 amenazas de las que somos librados, permitidme que lo resuma así. La primera amenaza de la que somos librados cuando conocemos a Dios es el fanatismo religioso. De los que saben mucho y utilizan el saber como instrumento de poder para dominar a otros, y de los que saben menos, que utilizan la norma para sentirse ellos mismos seguros y entonces también dominar a los demás. El poder del mal, el pecado, hemos dicho que es una maldad contra el prójimo, y nosotros hemos dado un giro a nuestra vida a través del conocimiento de Dios en Jesús de Nazaret para hacer el bien a los demás. Y la tercera amenaza sería la seducción del libertinaje, porque hay una tensión entre libertad y libertinaje. Caminamos en el filo de la navaja siempre, y por eso tenemos que mirar a Jesús de Nazaret para decidir seguirle cada día en nuestra vida. Alguien podría decir, bueno, yo soy fuerte, yo estoy firme, esto no va conmigo. Podríamos decirlo, ¿no? Yo ya llevo muchos años en el Evangelio, yo ya soy creyente muy maduro. Pues pensar así, desde mi punto de vista, sería una mala estrategia, y por eso el Evangelio nos dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y eso nos tiene que llevar a tener una apertura de mente y acercarnos a la Escritura desde la libertad. A mí no me importa cuestionar absolutamente cualquier creencia que yo he tenido en mi vida, que la he mantenido como una bandera. Cuestionarlo, no me importa. Y he cuestionado muchas cosas. Algunas las he reafirmado y otras he cambiado de manera de pensar. Y no pasa absolutamente nada. Rectificar es de sabios, ¿no? Entonces, he cambiado muchas cosas en mi vida y en mi manera de comprender la espiritualidad y la vida cristiana. Por eso tenemos que acercarnos a la Escritura desde la apertura de mente, desde la libertad, para luchar contra estas tres amenazas: el fanatismo religioso, el poder del mal y la seducción del libertinaje. Muchas gracias por vuestra atención.